el más visionario de los insurgentes. Un héroe de gran valor que soñó con la independencia. Morelos. Contribuyó al establecimiento de las bases jurídicas de la nueva nación independiente. Sus ideas políticas y sociales se consolidaron años más tarde en la independencia del país que hoy somos. Por su visión y cualidades, fue considerado el más destacado jefe militar de la insurgencia, convirtiéndolo en el principal objetivo de la campaña militar del jefe del ejército realista, Félix María Calleja. Siervo de la nación. Fue hijo del carpintero José Manuel Morelos Robles y de Juana María Guadalupe Pérez Pavón y Estrada. A los 14 años trabajó con su tío Felipe Morelos en la hacienda de Tagüejo, cerca de Apatzingán, en la Tierra Caliente michoacana. Permaneció hasta los 24 años como escribano y encargado de la contabilidad de la hacienda. Incursionó en el oficio de la arriería, lo cual le permitió conocer los caminos y las provincias del sur. Motivado por la atracción del sacerdocio, estudió latín de manera autodidacta. Regresó a Valladolid en 1789 y se inscribió en el Colegio de San Nicolás Obispo, de donde era rector Miguel Hidalgo y Costilla. Ingresó al Seminario Tridentino de Valladolid, donde terminó sus estudios. Ejerció como sacerdote en varios curatos del Obispado de Michoacán. Comenzó a familiarizarse con los problemas que ocurrieron en España en 1808, con la renuncia de Fernando VII al trono español, la guerra contra la invasión napoleónica en España y las nuevas ideas que empezaron a cuestionar instituciones como la monarquía. Morelos se unió al movimiento insurgente en octubre de 1810. En el camino de Charo a Indaparapeo, Hidalgo lo comisionó para insurreccionar el sur y tomar el puerto de Acapulco. Morelos destacó muy pronto por sus dotes como estratega militar y por la firmeza de sus convicciones sobre la independencia política y la organización de un gobierno representativo. Muchos de los personajes con los que se familiarizó en su encomienda religiosa al frente del curato de Carácuaro fueron Vicente Guerrero, Ignacio López Rayón, Ramón Bravo, entre muchos otros que se sumaron a la insurrección y reconocieron en él a su líder militar. En 1812, el rompimiento del sitio de Cuautla lo cubrió de gloria al salvar a su ejército del general Calleja. Otras victorias militares como las tomas de Oaxaca y el puerto de Acapulco le permitieron el control de una amplia porción del territorio de la Nueva España. Lo llevarían a ser reconocido con el título de generalísimo por el ejército insurgente. En el apogeo militar, Morelos decidió establecer las bases jurídicas de la independencia de la América Mexicana y convocó a la conformación de un congreso, el de Anáhuac, que se reuniría en Chilpancingo en septiembre de 1813. Allí Morelos dio a conocer su ideario político y social, contenido en los sentimientos de la nación. El Congreso, que a menudo cambió de sede por circunstancias de la guerra, promulgó el 22 de octubre de 1814 el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, primera constitución de nuestro país. José María Morelos y Pavón legó a todos los mexicanos y mexicanas una propuesta de nación independiente y soberana, una forma republicana de gobierno y la búsqueda de una sociedad igualitaria. Gracias a los triunfos militares de Morelos pudo reunirse el Congreso de Anáhuac, que dio a México su primera constitución política. En su intento por salvaguardar a los integrantes del Congreso rumbo a Tehuacán, el generalísimo fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca. Sus restos mortales fueron depositados en el interior de la Columna de la Independencia junto con los de otros héroes de la insurgencia. Un hombre valiente y gran estratega militar. Un ser humano con sueños de libertad e independencia. Un héroe que comprendió el valor de la unidad por medio del pacto republicano. Solo fui un humilde siervo de la nación.